¿Alguna vez han pensado cómo un simple descuido, un accidente cualquiera, puede terminar convirtiéndose en una deuda legal? Esta pregunta, nos lleva directo al corazón de un concepto clave en el derecho civil costarricense: los hechos ilícitos. Hoy vamos a explorar justamente eso, cómo nuestras acciones, y no solo los contratos que firmamos, nos pueden atar a consecuencias legales. Para entenderlo bien, vamos a seguir una ruta muy clara. Primero, vamos a ver la diferencia entre las obligaciones que nacen de un acuerdo y las que surgen de un accidente. Después, exploraremos de dónde vienen legalmente nuestros deberes. Entenderemos en qué momento un daño se transforma en una obligación de pago y, algo muy importante, diferenciaremos entre actuar con intención y por simple negligencia. Y para cerrar, veremos el camino que nos marca la ley, desde que se causa el daño hasta que se repara. Bien, para meternos de lleno en el tema, empecemos con una situación de la vida real, una que le podría pasar a cualquiera de nosotros. Aquí está la gran pregunta que vamos a responder hoy. ¿Puede un momento de distracción, un simple descuido, generar la obligación legal de pagarle a otra persona? A ver, imaginemos la escena. Es un accidente puro. No había ninguna intención de hacer un daño. Pero el resultado es claro. El carro del vecino quedó manchado. Entonces, la pregunta clave es: ¿nace de este accidente una obligación legal de reparar ese daño? La respuesta, como veremos, está en el corazón del derecho civil. Ok, para entender por qué este accidente nos obliga a algo, primero hay que ver el panorama completo. Dejemos por un momento el ejemplo de la pintura y exploremos de dónde nacen todas las obligaciones legales. Usualmente, cuando pensamos en obligaciones, lo primero que se nos viene a la cabeza es un contrato, ¿cierto? Pero la ley es mucho más amplia. La ley reconoce que nuestros deberes como ciudadanos nacen de muchas situaciones, no solo de algo que firmamos. El artículo 632 del Código Civil nos da la lista completa. Son 5: contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la propia ley. Para lo que nos interesa hoy, nuestro foco va a estar en delitos y cuasidelitos, que es precisamente de donde surge la obligación en el accidente de la pintura. Y es aquí donde todo se conecta. Aquí es donde el ejemplo de la lata de pintura se encuentra con la ley. Vamos a ver cómo el simple hecho de causarle un daño a otro crea automáticamente una obligación legal. Para hacerlo más sencillo, la doctrina moderna, de la mano de juristas como Brenes Córdoba, nos dice que esa vieja distinción entre delito y cuasidelito civil ya no es tan útil. Hoy se prefiere agrupar ambos bajo un solo término, mucho más práctico: hechos ilícitos. Y para que exista un hecho ilícito, se tienen que dar 3 elementos. Lo primero, claro, es el hecho. Esto puede ser una acción, como botar la lata de pintura, o una omisión, como no haber asegurado bien la zona de trabajo. Lo importante es que no importa si fue voluntario o no. El segundo elemento es el daño. La acción tiene que haber causado un perjuicio real, algo que se pueda demostrar. En nuestro ejemplo es la mancha en el auto, que afecta el valor y la apariencia de la propiedad del vecino. Y finalmente, el nexo causal. Esto es clave. Tiene que haber una conexión directa, una línea de causa y efecto entre la acción y el daño. O sea, la lata se cayó y por eso el auto se manchó. Si tenemos estos 3 componentes, ¡listo! Tenemos un hecho ilícito que genera la obligación de reparar. Ahora, profundicemos un poco más. ¿Qué pasa con la mentalidad de la persona? ¿Importa si el daño se hizo a propósito o si fue simplemente un accidente? Aquí la ley sí hace una distinción importante. Por un lado está el dolo, que es cuando se actúa con la intención directa de dañar, y por otro está la culpa, que es cuando el daño ocurre por falta de cuidado, por imprudencia o negligencia. Nuestro caso de la pintura es un ejemplo clarísimo de culpa. No hubo intención, pero sí faltó cuidado. Pero ojo, y aquí está la gran diferencia con el derecho penal. En materia civil, lo que de verdad importa es el resultado. Como bien dice Brenes Córdoba, da igual si fue con dolo o con culpa, la obligación de reparar el daño es la misma. El enfoque está en la víctima y en la reparación, no tanto en la mentalidad de quien causó el perjuicio. Para que quede todavía más claro, un hecho ilícito civil busca reparar, busca que las cosas vuelvan a estar como antes, y su alcance es muy amplio, cualquier acción que genere un perjuicio. En cambio, el delito penal busca castigar conductas muy específicas que la ley define como crímenes, y ahí la intención casi siempre es fundamental. Bueno, volvamos entonces a nuestro ejemplo del auto manchado para ver cómo la ley resuelve esta situación y formaliza esa obligación de reparar el daño.
Y aquí lo tenemos, el artículo que es el pilar de todo esto, el 1045 del Código Civil. Es contundente, ¿no? Dice que todo aquel que cause un daño a otro, ya sea con intención, por falta de cuidado, por negligencia o imprudencia, está obligado a repararlo. Este es el principio de responsabilidad civil en su máxima expresión. Y la cosa no se queda ahí. La responsabilidad puede ir más allá de nuestros propios actos. La ley también habla de la responsabilidad por hecho ajeno. ¿Qué significa esto? Pues que una persona puede ser responsable por el daño que causa otra que está bajo su cuidado, como los padres por sus hijos o los empleadores por sus empleados. Entonces, la idea central con la que debemos quedarnos es esta. El mundo de las obligaciones legales es mucho más grande que solo los contratos. No solo nos obliga lo que prometemos, sino también las consecuencias de nuestros actos, incluso de los que son accidentales. La responsabilidad, al final, es un pilar fundamental del orden social. Y esto nos deja con una última reflexión. Si la ley nos hace responsables de reparar las consecuencias de nuestros descuidos, ¿cómo cambia eso la forma en que actuamos todos los días? ¿Nos vuelve quizás más conscientes de nuestro deber de tener cuidado con los demás? Es una buena pregunta para reflexionar. Gracias por acompañarnos en este análisis.